El granjero asesino. Gerson era un joven de 23 años. Le gustaban mucho los animales, a tal punto que un día decidió poner una granja en un terreno que compró en un cerro. Invirtió mucho dinero, pagó el terreno, compró las jaulas, los alimentos, las medicinas y por último, lo más importante, los animales, cuyos conejos, cerdos, vacas, toros, carneros, patos, gallinas, pavos, de todo un poco. En fin, todos los animales domésticos que se pudieran tener. Solo hubo un detalle que se quedó sin dinero. Todo lo invirtió en su granja. Pensó que al mes ya estaría vendiendo las crías y la leche, los huevos, que dieran dinero, porque alimento tenía suficiente para un mes. Pero el destino le tenía algo malo preparado. Pasaban los días y toda la granja estaba rara. Las gallinas no ponían, las vacas no daban leche y todos se comportaban de una manera extraña. Pasó una semana y el mal seguía en aumento. Los cuyos y conejos empezaban a morir. Las vacas y carneros empezaban a desesperarse por hambre. Ya se había acabado el alimento y no tenía dinero. Estaba desesperado. No sabía qué hacer. Todo su esfuerzo se estaba yendo al carajo. Se puso a lamentarse cuando de pronto dijo: por salvar mi granja, sería capaz de tratar con el diablo. Apenas acabó de decir esto, cuando una serpiente cayó a sus pies y habló. ¿Me llamaste? Aquí estoy. Yo haré que tu granja prospere, pero para eso tus animales deben comer carne humana y yo me llevaré las almas de las víctimas. Gerson, aún atónito por ver a una serpiente hablando y sabiendo que era el demonio convertido, aún así aceptó. No echaría a perder todo su sacrificio. Pensó en quién podría ser su primera víctima y se le ocurrió la idea de llamar un veterinario. Este llegó de inmediato sin pensar en lo que le pasaría. Apenas entró a los corrales de los animales hambrientos, fue despedazado. Los chanchos comían sus órganos, las vacas las extremidades, los cuyos y conejos mordían los pies, las gallinas, patos y pavos picoteaban los ojos y los restos. En fin, todos los animales saciaron su hambre por ese día. El hombre estaba contento con lo que veía, ya que a la mañana siguiente las gallinas empezaron a poner, las vacas empezaron a dar leche. Él empezó a vender sus productos, pero otra vez empezaban a tener hambre humana. Esa noche el hombre no pudo dormir, ya que los animales otra vez querían carne. A la mañana siguiente, lo primero que se le ocurrió al hombre fue llevar a los corrales a los encargados que compraban la leche. Y pobres, ellos tuvieron el mismo final que el veterinario. Así pasaron años. Él era muy famoso, ya que de su granja salían los mejores productos y mejores animales. Pero en la comisaría del distrito habían cientos de desapariciones de personas aún sin resolver. El comisario decidió comenzar a investigar a fondo. Todas las desapariciones tenían el mismo patrón. Desde que iban a visitar o pasar por la famosa granja, nadie más lo volvía a ver. Una noche fue a la granja y llegó justo para ver
como una anciana con su nieta, que habían ido a pedir huevos para comer, eran devoradas por esos animales caníbales. Y lo peor era que Gerson estaba viendo muy feliz. Él estaba aterrado con tal escena, pero sabía que si contaba, lo creerían loco. Así que por su propia cuenta, decidió poner un plan en acción. Enfrentaría al granjero. Cuando llegó el día se alistó con 2 armas. Fue y cada vez que se iba acercando, oía esos gritos desesperados de los animales. Estaban de hambre ya que por días no habían probado carne. Tocó y salió Gerson. Pensó, la comida llegó sola y a buena hora. El comisario se presentó y le dijo que estaba ahí por quejas de los pueblerinos de que sus animales no dejaban dormir. El granjero quiso poner su plan en acción e invitó a pasar al corral al comisario a que investigue. Aceptó con mucho miedo por lo que había visto anteriormente, pero lo disimulaba bien. Cuando Gerson abrió la puerta del corral, los animales corrían a abalanzarse sobre el comisario. Como pudo, trató de salir, pero se topó con Gerson y empezaron a forcejear. El comisario disparó y le dio en la pierna. Gerson cayó encima de los animales hambrientos, siendo devorado al instante. El comisario había vengado por fin a todos los que habían muerto por culpa del granjero. Se dispuso a salir y llamar refuerzos para sacar a esos animales caníbales. Pero solo dio unos pasos cuando cayó la misma serpiente que lo enredó y le dijo: Tú mataste al que cuida a mis animales, y ahora tú serás mi sirviente de por vida. Apenas acabó de hablar, la serpiente lo mordió en el cuello y cayó desmayado. Al día siguiente despertó con el cacareo de las gallinas. Se vio y estaba con la ropa de granjero. Recordó lo de la noche anterior y no sabía qué hacer hasta que tocaron la puerta. Era un empresario que quería comprar la granja. Sabía lo que tenía que hacer, así que lo invitó a pasar, y cuando estaban por los corrales, empujó al comprador. Cayó junto a las gallinas. Estas empezaron a picotearle y sacarle los ojos y pedazos de su cuerpo. El comisario, que ahora se había vuelto granjero, no sabía si alegrarse o llorar por lo que acababa de hacer. Pero lo que sí bien sabía era que ahora él era el granjero asesino. La criatura de la colonia magisterial. Todo sucedió en el año 2020, cuando la pandemia mantenía a la mayoría de las personas encerradas en sus casas. El aislamiento era desesperante. Mi esposa y yo tenemos 4 perrijos, y tanto ellos como nosotros ya estábamos cansados de permanecer encerrados todo el día. Por esa razón, comenzamos a salir a caminar por las noches. Al principio lo hacíamos alrededor de las 12 de la madrugada, pero después decidimos hacerlo aún más tarde, cerca de las 2 de la mañana. A esas horas era muy raro encontrarse a alguien en la calle. Sin embargo, nuestras caminatas no eran dentro de la colonia. Preferíamos recorrer el exterior, por la zona del llano, donde había mucho más espacio para que los perros se ejercitaran. Una noche decidimos alejarnos más de lo habitual y caminar rumbo a la colonia Miguel Ángel Niño. Recuerdo perfectamente que había luna llena.
La noche era clara y podía verse bastante bien a la distancia. Íbamos avanzando tranquilamente cuando escuchamos un ruido extraño. Era un gruñido. Al principio parecía el gruñido de un perro, pero al mismo tiempo sonaba como si una persona estuviera intentando imitarlo. Mi esposa y yo nos detuvimos de inmediato. Miramos alrededor, tratando de encontrar el origen del sonido, pero no vimos nada. Pensamos que tal vez había sido algún animal oculto entre la oscuridad, así que seguimos caminando. No habíamos avanzado mucho cuando escuchamos nuevamente aquel gruñido. Esta vez sonó más fuerte. Fue entonces cuando Spunky, mi perro pitbull, comenzó a ladrar desesperadamente hacia atrás de nosotros. Nos volteamos y fue ahí cuando la vimos. A unos metros se encontraba una criatura que jamás podré olvidar. Tenía una apariencia humanoide, pero al mismo tiempo parecía un perro. Su hocico era largo. Las patas delanteras y traseras eran cortas y robustas. El cuerpo también era corto, pero lo que más me impresionó fue que parecía tener púas o protuberancias sobresaliendo de su lomo. Su tamaño era similar al de un Rottweiler grande. Cuando notó que lo habíamos visto, volvió a emitir aquel gruñido imposible de describir y dio un paso hacia nosotros. Sentí como se me helaba la sangre. En ese instante, Spunky lanzó un ladrido feroz y se abalanzó contra aquella cosa. La criatura respondió de la misma manera. No tuve tiempo de reaccionar. Comenzaron a pelear. Mis otros perros, 2 boxer y los demás que llevábamos también se alteraron inmediatamente. Mientras yo intentaba sujetarlos para evitar que corrieran hacia el enfrentamiento, mi esposa gritó: «Suéltalos, lo va a matar si no lo ayudan». Tomé una decisión desesperada y lo solté. Los perros corrieron directamente contra aquella criatura. Durante unos segundos observé cómo todos se enfrentaban en medio del llano iluminado por la luna. Entonces ocurrió algo inesperado. Al verse superada por varios perros al mismo tiempo, aquella cosa retrocedió, después giró y salió corriendo. En cuestión de segundos desapareció en la oscuridad. Llamé a mis perros y poco a poco regresaron. Fue entonces cuando noté que Spunky venía rengueando. Al revisarlo, descubrí una mordida extraña en una de sus patas. Lo raro era que la herida casi no sangraba. Parecía como si hubiera sido cauterizada. Jamás había visto algo parecido. Regresamos inmediatamente a la casa. Llamé a nuestro veterinario de confianza, quien tuvo la amabilidad de acudir esa misma noche para revisar a Spunky. Después de examinar la herida, nos dijo algo que me dejó inquieto. Comentó que nunca había visto una mordida semejante. La lesión tenía características muy extrañas y no parecía corresponder a ningún animal común. Nos preguntó si el perro tenía su vacuna contra la rabia y le respondimos que sí. También le descubrí con detalle a la criatura que habíamos visto, pero admitió que no tenía idea de qué podría tratarse. Le suturó la herida y comenzó un tratamiento. Sin embargo, los días siguientes fueron complicados. La mordida se infectó severamente. La infección llegó a ser tan grave
que por momentos pensamos que tendríamos que dormir a Spunky. Afortunadamente, gracias a los medicamentos y a los cuidados constantes, poco a poco comenzó a mejorar. Con el tiempo, se recuperó completamente. Hoy en día, ni siquiera conserva una cicatriz visible. Siempre estaré agradecido con él, porque estoy convencido de que, si Spunky no hubiera reaccionado de aquella manera, tal vez mi esposa o yo habríamos resultado heridos, o algo peor. Desde aquella noche, jamás volvimos a salir a caminar de madrugada, mucho menos por el llano. Y aunque han pasado varios años, sigo preguntándome qué fue exactamente lo que vimos aquella noche. Por eso quiero preguntarles, ¿alguien que viva o haya vivido cerca de la colonia magisterial o en los alrededores de Camargo ha visto algo similar? Porque hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación para aquella criatura. Cortejo fúnebre fantasma. Cuando tenía 15 años, mi hermano de 12 y yo vendíamos hot dog y hamburguesas en una carreta que nos había dejado mi papá. Siempre trabajábamos por las noches, hasta la madrugada, porque así había acostumbrado él a su clientela. Gracias a eso, nos iba bastante bien. Lo más pesado era transportar la carreta. Aunque tenía llantas, seguía siendo difícil moverla, porque ahí llevábamos todo lo necesario para trabajar: utensilios, ingredientes y demás cosas del puesto. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, íbamos empujando la carreta entre los dos, cuando algo llamó mi atención. Me detuve de golpe y mi hermano, al sentir que dejé de empujar, volteó a verme. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás mirando?, me preguntó. Mi hermano sabía que yo percibía cosas extrañas. Desde que era muy pequeña he visto entidades, personas fallecidas y situaciones difíciles de explicar. Le pedí que no volteara para que no se asustara. Frente a nosotros venía caminando un grupo de aproximadamente 15 o 20 personas, todas vestidas completamente de negro. Algunos cargaban un ataúd sobre sus hombros y cada uno llevaba una vela encendida. La escena me pareció muy extraña. Los cortejos fúnebres que yo conocía solían realizarse en vehículos y además no era común ver algo así a esa hora de la madrugada. El silencio que rodeaba a aquellas personas hacía que todo se sintiera aún más inquietante. Observé cómo doblaron por una calle cercana. Como siempre he sido muy curiosa, decidí acercarme para ver hacia dónde se dirigían. Sin embargo, cuando llegué a la esquina y me asomé, no había nadie, ni las personas, ni las velas, ni el ataúd, absolutamente nada. Era imposible que hubieran desaparecido tan rápido. Apenas habían dado vuelta unos segundos antes, y cargando un ataúd no podían haberse alejado sin dejar rastro. Me quedé paralizada, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Hasta el día de hoy sigo sin encontrar una explicación lógica para aquello. Y esta es solo una de muchas experiencias paranormales que me han ocurrido a lo largo de mi vida. La gasolinera del pueblo remoto. Me llamo Ernesto. Esto me pasó hace unos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. No le conté a mucha gente. No quería que me tildaran de loco,
Pero ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que fue real y que esos dos chicos me salvaron la vida. Iba de viaje, solo, manejando por carreteras que no conocía. El sol se estaba escondiendo, las sombras se alargaban, los pueblos se volvían más escasos. Necesitaba gasolina. Vi un letrero: gasolinera 5 kilómetros. Frené y me desvié. Llegué a un pueblo remoto, de esos que no salen en los mapas. Las calles de terracería, las casas eran de adobe, la luz amarilla de los postes. La gasolinera estaba al final, con dos bombas viejas y una tienda pequeña. Llené el tanque. Entré a la tienda a buscar algo de comer: papas, refresco, galletas. Pagué e iba a salir. Un chico se paró en la puerta. No era alto, tampoco bajo. Vestía ropa sencilla, como de trabajo. Entonces me miró fijo. «Es mejor que se quede», me dijo. Yo pregunté: «¿Por qué?». «Que se quede, no salga», respondió. «¿Por qué?». «Por lo que está allá», dijo. Señaló hacia las bombas. «Mire». Dos ojos rojos flotaban en la oscuridad. No había cuerpo, no había cabeza, no había nada. Solo dos puntos rojos, brillantes, que se movían lentamente. Me quedé helado. El corazón me latió tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. Las manos me sudaban, la boca se me secó. El chico cerró las ventanas. Su compañero sacó un crucifijo, lo colocó en la puerta. Ambos se arrodillaron y empezaron a rezar. Yo no sabía qué hacer. Me quedé en la tienda, pegado a la pared, sin moverme. Pasaron las horas. El tiempo se detuvo. Solo los rezos, los murmullos y el silencio. De repente lo escuché. Un sonido de cerdo, pero no era un cerdo. No podía ser. No había criaderos cerca. El sonido era grave, gutural. Parecía venir de todas partes de las bombas, del techo y del suelo. Los chicos rezaban más fuerte. Yo me tapaba los oídos. Pasaron media hora, una hora, no sé. El sonido cesó. Los chicos se levantaron, apagaron las velas y guardaron el crucifijo. «Ya puede irse», dijo uno. «¿Estás seguro?», pregunté. «Sí, ya se fue». «¿Qué cosa era?». «No sé, pero ya se fue». «¿Pasa seguido?», volví a preguntar. «No, pero a veces pasa». «¿Y por qué no me dijeron?», les dije. «Porque no iba a creer». «Y ahora ya lo vio». Salí de la tienda, corrí a mi carro, lo encendí y me fui. No miré atrás, no volví a ese pueblo ni a esa gasolinera. Pero a veces cuando manejo de noche y veo dos puntos rojos en la oscuridad, bajo la velocidad, por si acaso, por si son ellos, por si me quieren llevar.